Domingo 10 de septiembre, bienvenidos a Noticias 7 Internacional. Edison, ¿cómo estás? Olguita, buenos días y buenos días también a todos nuestros amigos televidentes que nos dejan entrar un domingo más en sus pantallas. Así es, para traerles un completo resumen de las noticias en los 5 continentes y le contamos que los estragos del cambio climático continúan, pues en Brasil las inundaciones ya dejan 40 personas fallecidas, mientras que en Grecia se sienten los efectos de la tormenta Daniel. Así es, y en otras noticias yo les quiero contar que la banda Rolling Stones prepara un nuevo disco y además el piano de Freddie Mercury de Queen será subastado. Aquí empezamos. Las autoridades brasileñas se preparan para nuevas lluvias abundantes con posibilidades de fuertes vientos y granizo. Esto tan solo 3 días después del paso de un ciclón que dejó unos 40 fallecidos y una decena de desaparecidos en el sur de ese país. Veamos. Pronóstico de más lluvias en Brasil tras el paso de un ciclón que dejó decenas de fallecidos en el sur del país. El gobierno de Río Grande do Sul anunció el jueves que espera clima inestable sobre todo el estado en las próximas horas debido a la aproximación y avance posterior de un frente frío que avanza por la frontera con Uruguay. Se espera que refuerce las inestabilidades en las regiones del sur del estado, expandiéndose al norte entre la noche del jueves y la madrugada del viernes. El ciclón castigó la región desde la madrugada del lunes con lluvia y fuertes vientos que destrozaron casas y dejaron poblaciones sumergidas. Y oye, cosa así yo nunca vi. Nunca había visto algo así, nada parecido aquí. Había una casa aquí, había 2 casas más. Cuando el agua empezó a correr por esta calle aquí, me subí al auto y me fui. Casi 1 millar de rescatistas y una docena de helicópteros han sido desplegados en las labores de rescate. El jueves las autoridades elevaron de 36 a 39 el balance de muertos. 9 personas siguen desaparecidas. Las labores se complican luego de que 2 puentes quedaron destruidos y al menos 16 rutas tenían bloqueos parciales o totales. Eso ya no fue una inundación, fue un tsunami. Un ciclón que pasó por aquí y se llevó todo, no queda nada. Los embates del ciclón se sintieron en 80 municipios y más de 6.300 personas debieron abandonar sus hogares. Brasil sufre fenómenos extremos frecuentes y los científicos apuntan a un vínculo con los efectos del calentamiento global. Y al menos 6 víctimas mortales deja la tormenta Daniel en Grecia. Esto a días de ser afectada por cuantiosos incendios. Además, cientos de personas se encuentran atrapadas en sus hogares por haberse negado a ser evacuadas a tiempo. Veamos. La situación se complica en Grecia con la tormenta Daniel. Suben a 6 los muertos por las inundaciones, la misma cifra para los desaparecidos. Muchas personas se negaron a abandonar sus casas a pesar de los llamamientos previos de las autoridades y ahora se encuentran atrapados en sus casas. Hasta el momento se han rescatado a casi 2.000 personas. La gente debería haber sido evacuada, pero no quisieron. No esperaban que hubiese tanta agua y se quedaron atrapados. Si hubiesen salido, no habríamos tenido esta batalla ni estos problemas. Sin embargo, seguiremos esforzándonos para rescatar a la gente de sus casas. Las autoridades griegas confirman que hay 6 desaparecidos, pero sospechan que la cifra podría ser aún mayor debido a que muchas localidades han quedado parcialmente cubiertas de barro y agua. Solo en la región de Tesalia, ubicada al noreste del país, se estiman daños de unos 2.000 millones de euros. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advierte sobre un repunte de COVID-19 para el próximo invierno en el hemisferio norte. Su director general Tedros Adhanom destaca a su vez el aumento de muertes por el virus en Asia Oriental y Oriente Medio. La Organización Mundial de la Salud advierte sobre un nuevo repunte de COVID en el hemisferio norte de cara al próximo invierno a través de nuevas variantes. Su director general ha comentado que ninguna de ellas es dominante, aunque la conocida como Eris está extendiéndose. Tedros Adhanom Ghebreyesus ha destacado el aumento de muertes por este virus en Asia Oriental y Oriente Medio y el incremento de hospitalizaciones en Europa. Se ha quejado a su vez de que solo 43 países siguen informándoles sobre los fallecimientos por esta infección y aconseja la vacunación para los grupos de riesgo.
Y el alcalde de Nueva York, Eric Adams, reveló que la ciudad se enfrenta a una crisis por la afluencia de migrantes ilegales. Así es, también explicó que la metrópoli está lidiando con una afluencia de 10.000 personas al mes y que el déficit que enfrentan ya alcanzó los 12.000 millones de dólares. Veamos. Ellos llegaron hace poco a Nueva York y forman parte de los 20.000 niños que la ciudad tiene bajo su cuidado. Les otorgan comida, casa y educación. Este jueves iniciaron clases en el mismo lugar donde pasan la noche. Quisimos venir para acá para poder para un mejor futuro a mis hijos. Ella es María, que hace 5 meses se fue de Ecuador y ahora vende fruta picada afuera del metro de esa ciudad. Su reto es el idioma, pues solo habla quichua y su hija le ayuda en la traducción. Ellas también viven en un albergue. Es difícil, toca trabajar. Y mientras los 100.000 migrantes que llegaron a Nueva York este año buscan asilo y ayuda del ayuntamiento, pasaba esto. Hace algunos días se llevó a cabo una protesta afuera de la casa del alcalde neoyorquino Eric Adams en contra de su gestión frente a la avalancha de inmigrantes irregulares que inundan la Gran Manzana. La posición que tiene el alcalde y lo que pasa es de que estamos careciendo de ayuda federal. Frente a esto, en una reunión municipal, el alcalde pidió ayuda al gobierno federal para poder afrontar esta crisis que se evidencia con albergues colapsados y migrantes durmiendo en campamentos improvisados. Tendremos un déficit de 12.000 millones de dólares que tendrán que ser recortados de los servicios de la ciudad. Además, dijo que eso es algo que jamás había visto antes. Al principio solo venían de Venezuela, ahora de Ecuador, ahora rusoparlantes que cruzan México, ahora de África Occidental, y ahora gente de todo el mundo está decidida a pasar por la parte sur de la frontera y entrar a la ciudad de Nueva York. La crisis migratoria se ha agudizado a medida que avanza el tiempo. Antes del 2019, el promedio de detenciones en la frontera del sur de Estados Unidos con México era alrededor de 489.000 personas, mientras que en el 2022 llegaron 2,3 millones, y todo indica que este año superará esa cifra. Emilia Reynoso, Noticias 7. Según UNICEF, América Latina y el Caribe viven una de las mayores y más complejas crisis de migración infantil del planeta, con cantidades récord de niños que cruzan por sus principales puntos de tránsito. Los menores migrantes corren mayor riesgo de caer en redes de traficantes, delincuentes o bandas organizadas, mientras intentan llegar a Estados Unidos vía terrestre. América Latina vive una de las mayores y más complejas crisis de migración infantil. Un 25% de migrantes en la región son menores de edad, frente a un 15% a nivel mundial, según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Los menores de 11 años constituyen el 91% de niños, niñas y adolescentes, a menudo no acompañados, que atraviesan el continente. Los infantes que viajan sin adultos corren más riesgo de ser presa de traficantes, delincuentes y bandas organizadas. De acuerdo con el reporte titulado El rostro cambiante de la niñez migrante en América Latina y el Caribe. En los primeros 6 meses de 2023, más de 40.000 niños y adolescentes cruzaron la selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá. Por su parte, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos registró en el primer semestre de este año 83.000 menores. Entre los migrantes se encuentran ciudadanos de Venezuela, Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras, pero también de lugares tan distantes como África y Asia. El Tribunal Supremo de México despenaliza el aborto en todo el país. Solo 10 de los 32 estados mexicanos reconocían este derecho. La decisión fue tomada por unanimidad. La Suprema Corte de México ha dictaminado por unanimidad eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal por inconstitucional al violar los derechos de las mujeres. Una decisión tomada ante la petición de amparo de GIRE, una asociación de apoyo para la interrupción voluntaria del embarazo. Hasta ahora, solo 10 de los 32 estados del país permitían el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Grupos antiabortistas han condenado la medida, anunciando que seguirán su lucha en defensa de los derechos de los no nacidos.
Bien, ¿sabía usted que en Perú desde la década de los 80 existe el muro de la vergüenza que fue para separar a la población pobre de la clase media? Así es, ahora la Corte Constitucional de ese país ordenó la destrucción de dicho muro, pues lo considera discriminatorio y además afecta al libre tránsito. Les tenemos una nota preparada al respecto. Piedra a piedra, estos obreros en Perú han estado derribando un muro de 1 metro de altura que cruza las colinas que separan el rico barrio limeño de La Molina del distrito más pobre, Villa María del Triunfo. La destrucción del muro fue ordenada por la Corte Constitucional de Perú, que lo considera discriminatorio. La primera sección del muro fue construida en los años 80 para disuadir las acciones violentas del grupo rebelde Sendero Luminoso. Hace más de una década se amplió para impedir la expansión territorial de las poblaciones más pobres hacia La Molina. Porque nosotros también estamos quejándonos porque al momento de hacer esa pica es como si fuera que estaríamos marginando, ¿no? Como somos peruanos y no debería ser eso, ¿no? Entonces, por esa razón creo que ahora están sacando ya esas picas. El fallo de la Corte Constitucional dice que el muro afecta al derecho de libre tránsito y vulnera la dignidad humana. La disparidad entre ambos barrios se evidencia en el acceso al agua potable. Mientras La Molina puede regar muchos de sus parques y jardines, los residentes de Villa María del Triunfo deben comprar el agua a camiones cisterna. En una entrevista, el administrador municipal de La Molina, Francisco Dumler, no quiso decir si el muro le parecía o no discriminatorio. El dictamen es: cumpla usted la sentencia del tribunal, y eso es lo que estamos haciendo. El resto es entrar a una discusión ideológica estéril en estos momentos. ¿Qué me voy a poner a discutir de temas ideológicos de discriminación cuando el mandato es, si el tribunal considera que este es un tema de discriminación, derrumbemos la pirca? Preste atención, pues los habitantes de una isla de Panamá se mudan a tierra firme porque se hunden. El cambio climático ha obligado a los 1000 habitantes de la isla Cartí-Suctupú a mudarse a tierra firme ante el temor de que su tierra se hunda. Veamos. La comunidad indígena de Cartí-Suctupú se despide de su pequeña isla panameña del Caribe antes de que se la trague el mar. Se mudan a tierra firme porque el cambio climático está devorando su isla. Actualmente más de 1000 personas viven hacinadas y sin agua potable en esta isla que mide el equivalente a 5 campos de fútbol. La subida constante del mar inunda regularmente sus casas. Sus habitantes viven de la pesca, el turismo y la producción de yuca y plátano, pero ahora tendrán que cambiar su modo de vida. Pensamos que nos vamos a hundir, que sabemos que va a pasar, pero faltan muchos años después, será nuestra juventud. Entonces nosotros los padres pensamos en nuestros hijos. Dejo muchos sueños, muchas lágrimas, pero también es bueno estar aquí, porque estoy cerca del colegio donde mi nieta va a seguir cursando sus estudios. El gobierno cree que la isla se hundirá hacia el año 2050. El archipiélago de Gunayala está apenas a entre 50 centímetros y 1 metro sobre el nivel del mar. Ahora les contamos que Japón lanzó con éxito un cohete para poner en órbita un satélite de investigación que también transporta un módulo de aterrizaje lunar. El H-2A despegó desde el centro espacial al suroeste de ese país asiático. El cohete contiene un satélite que investigará los vientos de gases que soplan a través de las galaxias. El objetivo es analizar la evolución del universo. Por su parte, el módulo SLIM intentará alunizar dentro de 4 a 6 meses. Hasta ahora solo Estados Unidos, Rusia, la India y China han conseguido hacerlo. Esta es una misión de la NASA y la Agencia Espacial Europea liderada por Japón. Y esta semana la futbolista española Jenny Hermoso interpuso formalmente la denuncia en contra de Luis Rubiales. Todos los detalles de esta información se lo contamos al volver de la pausa. Ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Le contamos que la futbolista española Jenny Hermoso denunció formalmente a Luis Rubiales por agresión sexual ante la Fiscalía de España. Así es, esto luego de que Rubiales la besara en los labios sin su consentimiento tras quedar campeonas del Mundial de Fútbol Femenino. Veamos. Jenny Hermoso denuncia a Luis Rubiales ante la Fiscalía. La futbolista ha formalizado su denuncia contra el presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol por el beso en la boca que éste le dio en la entrega de medallas del Mundial de Sídney.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene la intención de presentar una querella por los hechos en la mayor brevedad posible. La denuncia formalizada por Hermoso resultaba fundamental para que la Fiscalía pudiera actuar por la vía penal contra el presidente de la Federación. Y bien, antes de ser considerada una plaga en los cafetales del sureste de Brasil, el ave silvestre yacu y su prodigioso sistema digestivo se convirtió en el principal aliado para producir uno de los cafés más caros del mundo. En Brasil el producto se vende a más de $1.000, alrededor de $228 el kilo, e incluso aún más en el mercado exterior. Veamos. La finca Camocim en el estado brasileño de Espírito Santo. Aquí se produce uno de los cafés más caros del mundo bajo un modelo de cultivo agroforestal. La clave es el ave silvestre jacu, su selectivo gusto por comer solo los mejores granos, los más maduros y una digestión que dura apenas unos segundos. El jacu no tiene estómago, su digestión es muy rápida. Entonces dentro, ya que se comió el café, hay otras semillas que también comió. Entonces estas semillas mezcladas con el café hacen que el café absorba las características de estos frutos, el dulzor, la acidez de estos frutos, y entre ellos está el grano de café. Los excrementos del jacu se recogen con los granos de café incrustados en una pasta negruzca. Una vez cosechadas, las heces son puestas a secar en un invernadero. Luego clasifican y pelan cuidadosamente los granos antes de colocarlos en una cámara de frío. El café extraído de los excrementos de estas aves representa menos del 2% de la producción de la finca. Se vende apenas bajo demanda de los clientes para evitar cualquier desperdicio. El consumidor de jacu ya es un consumidor de productos exóticos. Entonces es el tipo al que le gustan las trufas, el tipo al que le gustan los vinos diferentes, los vinos naturales, los vinos raros. Es alguien a quien le gustan los espárragos especiales, a quien también le gusta la parte de sostenibilidad. El producto se vende a $228 el kilo en Brasil e incluso más caro en el exterior en tiendas de lujo como la británica Harrods. El jacu era considerado una plaga, pero se convirtió en el principal aliado de producción de Sloper, quien se inspiró para esta técnica en el carísimo café Kopi Luwak, producto de Indonesia, elaborado a partir de excrementos de civeta, un mamífero similar a la mangosta. Al jacu le gusta mucho quedarse en esta región porque es una región muy protegida. Es una región que es orgánica. Es una región que es biodinámica. No usamos químicos, no usamos productos transgénicos, no usamos nada. Es 100% natural. Así que el jacu está dentro de su propio hábitat natural. Para los responsables de esta finca, el futuro del café está en Brasil. Primer productor mundial, el gigante sudamericano está empezando a vender mejor su imagen en este campo. Bien, en Noruega se descubre un tesoro enterrado hace 1500 años, Edison. Así es, además los Rolling Stones preparan nuevo disco. Toda esta información se la contamos al volver de la pausa. Y estamos en lo más viral, pues le contamos que en Noruega se descubre un tesoro con joyas de oro puro, enterrado hace 1500 años. Lo encontró un vecino de la localidad de Rinsoy, que estrenaba un detector de metales. Veamos. Joyas de oro que no ven la luz desde hace 1500 años han sido presentadas en el Museo Arqueológico de Stavanger, en Noruega. Las descubrió un lugareño, Erlenbore, mientras trasteaba con un detector de metales recién comprado en la localidad de Rennesey. Estos adornos o amuletos formaban parte de una colección que fue enterrada en el año 500 de nuestra era. En esa época, los territorios nórdicos eran escenario de numerosas plagas y desastres naturales. Bore es consciente de que tuvo mucha suerte y no se hace ilusiones de encontrar más maravillas como estas. Olguita, ¿y a ti te gustan los Rolling Stones? Claro que sí, una agrupación que sin duda se ha mantenido vigente a lo largo de los últimos años. Pues te cuento y les cuento, amigos televidentes, que esta icónica banda de rock lanzará un nuevo álbum para el próximo 20 de octubre. Su nuevo disco, llamado Hockey Demons, estará compuesto de canciones originales y desde ya promete ser un éxito total. Veamos. The Rolling Stones anunciaron el miércoles que lanzarán un nuevo álbum, Hackney Diamonds, el 20 de octubre. Se organizó un evento para conmemorar el anuncio en Londres.
En una entrevista con el presentador de televisión estadounidense Jimmy Fallon, Mick Jagger afirmó que el trabajo contará con 12 temas. Este será el primer lanzamiento del grupo desde 2016 y el primero con canciones nuevas desde 2005. Hicimos algunas cosas, estuvimos de gira la mayor parte del tiempo, pero tal vez éramos un poco vagos. Y luego, de repente dijimos, vale, pongamos una fecha límite y hagamos un álbum y pongamos una fecha límite. Hackney Diamonds es el primer álbum lanzado desde que el baterista Charlie Watts murió en 2021 a los 80 años. En 2019 se grabaron 2 temas del nuevo trabajo, todavía con Watts. Steve Jordan, recomendado personalmente por Watts, toca la batería en las pistas restantes. Desde que Charlie se fue, es diferente. Por supuesto, quiero decir, es el número 4. Se ha ido, está ahí arriba. Por supuesto que lo hemos extrañado. Sorprendentemente, pero gracias a Charlie Watts, también tenemos a Steve Jordan, ya que fue la recomendación de Charlie. Si alguna vez le sucediera algo, Steve Jordan es su hombre. Steve Jordan's your man. El grupo no tocó, pero lanzó el video musical del sencillo Angry, en el que aparece la actriz estadounidense Sydney Sweeney, conocida por sus papeles en las series Euphoria y The White Lotus. La banda ya había provocado y emocionado a los fans. En agosto apareció un anuncio encriptado en el periódico local. Hackney Diamonds, especialista en reparación de cristales, inauguración en septiembre de 2023. El anuncio hacía alusión a varias canciones famosas de la banda y dirigía al sitio web hackneydiamonds.com, que contaba con la firma del sello Universal Music. Y para los amantes de Queen les contamos que fue subastado el piano de Freddie Mercury. Así es, el instrumento que Mercury usó en muchos conciertos fue vendido en nada más y nada menos que en $2 millones. Veamos. El piano de Freddie Mercury fue vendido el miércoles en Londres por más de $2 millones como parte de una subasta organizada por Sotheby's de miles de objetos que pertenecieron al carismático cantante del grupo Queen. El precio alcanzado es inferior a la estimación publicada por la casa de remates, que esperaba entre $2,5 y $4 millones. El piano Yamaha fue comprado en 1975 por Mercury, quien murió de SIDA en 1991, a los 45 años de edad, y fue usado para componer casi todas sus mejores canciones. El manuscrito del famoso éxito de Queen, Bohemian Rhapsody, escrito por Mercury, también fue vendido el miércoles por la noche en la subasta en $1.700.000. La colección fue puesta en venta por Mary Austin, una amiga cercana que llegó a ser la prometida de Mercury. Parte de los ingresos serán donados al Mercury Phoenix Trust y la Fundación Elton John para el SIDA, 2 organizaciones involucradas en la lucha contra la enfermedad provocada por el VIH. Estoy agradecido a Mary por cuidar con tanto cariño a su casa y por donar las ganancias de mis regalos a Freddie y a mi fundación, que continúa luchando contra el SIDA en todo el mundo, y espero hacer sonreír a Freddie. En la subasta también se vendieron la puerta de Garden Lounge, la casa londinense de Mercury, que se vendió en unos $516,000, las pinturas de Chagall, Dalí y Picasso que adornaban su hogar, además del último cuadro que adquirió un mes antes de su muerte, un óleo de James Jacques Joseph Tissot. Y junto a sus fotos Polaroid personales, se subastaron sus trajes escénicos más extravagantes, como su camisa hawaiana y una camiseta sin mangas de Superman, así como las botellas más selectas de su bodega, junto a artículos más íntimos, tales como un libro de poesía con anotaciones personales y un peine para bigote. También figuraron juegos de mesa, incluyendo un Scrabble, en el cual Mercury era sobresaliente. Y amigos, eso ha sido todo en estos 30 minutos de Noticias 7 Internacional. Recuerde mantenerse informado a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web www.ecuadortv.es. Hasta la próxima semana.